fuertemente a aprovechar cada sesión, a cuestionar, a compartir, a reflexionar, pero sobre todo a nunca olvidar que su formación tiene un propósito humano y transformador. Con estas palabras declaro formalmente inaugurado este curso y les deseo una experiencia enriquecedora y movilizadora. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades, que el curso sea de mucho éxito. Bueno, agradecemos profundamente estas palabras de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, el doctor Pedro Francisco Callisaya Aro, también las palabras de bienvenida de la doctora Miriam Chura, representativa de Misión Internacional de Justicia, y como bien indicaba el Defensor del Pueblo, con esto damos formalmente inaugurado el curso especializado en violencias. Invitamos a todos los participantes a continuar con el desarrollo del curso. Voy a ceder la palabra a la licenciada Lisset Hilario, quien nos guiará sobre el acceso del curso en el aula virtual de la Defensoría del Pueblo. Además, va a explicar la metodología de evaluación del curso. Entonces, es muy importante que los asistentes estén atentos a toda esta información. Posteriormente, pues vamos a dar inicio al primer módulo. Tenemos a nuestros docentes especializados, como es la doctora Miriam Chura y la doctora Jazmín Escobar. Les deseamos una excelente experiencia de aprendizaje y transformación y nuevamente bienvenidos a este curso. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar explicándoles el acceso como tal a la plataforma que nos va a acompañar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación voy a pasar a compartir la pantalla y mostrarles cuál es el contenido que se va a desarrollar durante este proceso. Permítanme un momentito. Perfecto. En este momento estoy dentro del aula virtual del curso especializado en intervención preventiva desde las áreas legal, psicológica, social y pedagógica sobre violencias en infantes, niños, niñas, adolescentes y mujeres. Bueno, en esta aula como tal tenemos una presentación del curso como tal y vamos a iniciar con un pretest para identificar los conocimientos a priori que tienen como participantes de este curso especializado. Tenemos un módulo 0 donde ustedes van a poder ver cómo pueden interactuar con la plataforma y una presentación de, bueno, esto en un formato video, donde podrán observar esta presentación del curso como tal y obviamente tenemos los objetivos de aprendizaje de este módulo 0 que prácticamente nos ayuda a familiarizarnos con la plataforma como tal. Posterior a ello, tenemos actividades y materiales dentro de esta plataforma que ustedes van a poder acceder para complementar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos un foro de consultas abiertas. Esto está direccionado para que aquellas personas participantes que tengan algunas dudas o que quieran que se absuelvan estas dudas durante las sesiones sincrónicas en nuestros horarios de las sesiones como tal, que se van a desarrollar a partir de las 2:30 hasta las 4. Entonces, ustedes pueden poner en este apartado sus preguntas y que pueden ser absueltas en las sesiones sincrónicas como tal. Para ello, también dentro del curso especializado tenemos un material que les va a ayudar bastante dentro de este proceso. Tenemos el proyecto del curso de cómo se ha generado y cuáles son los objetivos de este curso especializado. Y algo súper importante dentro de un proceso de formación, estamos proponiendo esta guía didáctica que les va a ayudar bastante a hacer seguimiento del curso especializado. También tenemos el enlace de Zoom de las sesiones sincrónicas, de los enlaces de Zoom, donde ustedes también van a poder tener dentro de la plataforma y acceder a estas sesiones que tenemos ya planificadas. Para esto, voy a pasar a compartirles también lo que es la guía didáctica y explicarles mejor cuáles son los criterios de evaluación del curso especializado. Y de esta forma nosotros tengamos en cuenta cuáles básicamente estos criterios y al finalizar el curso ustedes ya van a ver lo que se ha logrado, ¿no? Básicamente con este curso.
Entonces, permítanme compartirles. Esta es la guía que está en la plataforma. Lo van a poder descargar y tenerlo también, ¿no? Entonces, paso a explicarles básicamente cuál es el contenido de esta guía. Tenemos una introducción básicamente de en qué consiste el curso especializado, cuáles van a ser los objetivos de nuestro curso especializado, los objetivos específicos que están relacionados con cada módulo del curso como tal y obviamente las competencias que se van a desarrollar, tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales que va a generar el participante dentro de este curso especializado. Tenemos 4 módulos dentro del curso. El módulo 1 es el área legal, que está dividido en unidades didácticas y los contenidos mínimos que se van a desarrollar. En esta sesión vamos a iniciar con el módulo 1 y esto hace referencia al área legal. Tenemos el módulo 2, que es el área psicológica, el módulo 3, el área social y el módulo 4, que es el área educativa. ¿Cuál es la metodología del curso? También está plasmado dentro de esta guía didáctica. Este curso está direccionado básicamente a un curso modular, es por eso que está dividido por módulos y tenemos cuál es el modelo pedagógico que se propone, ¿no? Dentro de este curso especializado y es el modelo constructivista. Como mencionaba anteriormente, el curso está acompañado con una plataforma virtual que les he presentado anteriormente, es la plataforma Moodle, ¿no? Y finalmente vamos a realizar un trabajo final. ¿Y en qué consiste este trabajo final? Lo vamos a mencionar en este momento. La evaluación, primero. En cuanto a los criterios de evaluación son los siguientes. Vamos a controlar la asistencia por 10 puntos. Vale decir, y esto es súper importante que tomemos en cuenta, que de las 14 sesiones que se tienen planificadas, es importante que asistan a todas ellas. Claro, hay inconvenientes que pueden pasar, pero nosotros vamos a calificar la asistencia a partir de las 10, de las 14, 10 tienen que asistir completamente. Porque también es importante mencionarles que la nota mínima de aprobación del curso especializado es de 65 puntos. Esto también es importante tomarlo en cuenta. Asimismo, vamos a presentar una evaluación del módulo 1 que está ponderado por 10 puntos, una evaluación del módulo 2 por 10 puntos también y una evaluación del módulo 3 por 10 puntos. Y también tenemos la evaluación del módulo 4 que también está evaluado por 10 puntos. El trabajo final. Aquí viene el trabajo final. Es elaborar un artículo científico donde van a tener una sesión específica en el que se va a mencionar cuáles son los criterios de evaluación de este artículo científico y obviamente hay una retroalimentación de cómo tienen que desarrollar este artículo o este trabajo final como tal. Y esto conlleva básicamente el 50% de todo el curso especializado. Vale decir que todos deben realizar un artículo científico para aprobar el curso especializado. Entonces, tenemos la ponderación total de los 100 puntos. Tenemos el plantel docente que nos va a estar acompañando en este curso especializado, que son abogados, psicólogos, trabajadores sociales, que nos van a acompañar durante este proceso. Y finalmente tenemos una referencia bibliográfica que pueden encontrarlo tanto en este QR, escaneándolo, pero también nosotros nos vamos a encargar de subir todo este material bibliográfico a la plataforma. Sin más que decir en relación a la guía didáctica, vamos a iniciar dando paso a la primera sesión del módulo 1 del área legal y vamos a invitar a la licenciada Jazmín Escobar Quisbert. En este momento la voy a presentar vamos a ver cuál es su currículum. Bueno, algunos parámetros también para evaluar estas sesiones es que pueden encender sus cámaras. De acuerdo a eso, nosotros también vamos a evaluar su asistencia y ponderar, obviamente, en cuanto a la calificación de asistencia a este criterio de evaluación. Es importante que podamos prender las cámaras, por favor. Y bueno, vamos a iniciar con la primera sesión del día de hoy. Entonces, voy a pasar a presentar a nuestra docente de este primer módulo del área legal. Bien, voy a presentarles a la licenciada Jazmín Rosario Escobar Quisbert, quien ella es abogada
Actualmente ella trabaja en Misión Internacional de Justicia como abogada en contrato para relación con socios. Anteriormente ella fue parte de la organización no gubernamental Capacitación y Derechos Ciudadanos, que cumplió el rol de también de la abogacía. Tiene estudios jurídicos en, perdón, trabajó también en estudios jurídicos Subieta y Asociados, asimismo en el Juzgado Público y Comercial número 27. Tiene un curso de estrategias metacognitivas para el desarrollo de la comunicación oral escrita en inglés para investigadores. También tiene una maestría en educación superior. Y bueno, vamos a dar paso a la licenciada Jazmín Escobar para que nos pueda presentar los contenidos que se van a desarrollar en este primer módulo. Muchas gracias. Adelante, licenciada. La sala es suya. Muchísimas gracias a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la primera sesión de este curso especializado en prevención, en atención, en protección de todas estas poblaciones que nos interesan mucho, ¿no? Aquellos niños, aquellas niñas, aquellas mujeres en situación de vulnerabilidad. Para mí es un honor poderme dirigir a todos y a todas ustedes. Durante la sesión estaré dando esta primera sesión con relación a todo lo que tiene que ver con violencia contra la mujer. Vamos a irnos desmembrando cada sesión, vamos a ver diferentes poblaciones para posteriormente también ver el proceso penal como tal, cómo es que yo debo de actuar, cuándo yo debo de presentar la denuncia, las etapas procesales y por supuesto las sanciones que van a establecer dentro de los diferentes procesos. Pero como tal, vamos a dar un panorama grande y amplio con relación a este tan importante tema que es violencia, ¿no es cierto? Para eso me permito poder compartir las diapositivas que fueron preparadas para ustedes y bueno, vamos a dar inicio. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Sí podemos verlo. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Bueno, como ya me habían presentado, mi nombre es Jazmín Escobar, abogada dentro de Misión Internacional de Justicia. Trabajamos actualmente con diferentes instituciones, tanto públicas como privadas y de la sociedad civil. Y el día de hoy, bueno, estamos con la Defensoría del Pueblo para poder ser parte de todo este proceso como tal, ¿no? ¿Qué va a involucrar este curso y cuál es la finalidad? La finalidad, por supuesto, es de que ustedes puedan empaparse de todo el proceso que se debe realizar cuando yo conozco un hecho de violencia, de poder verificar si efectivamente hay o no hay un delito, de poder seguir todos estos procedimientos y debidos con calidad humana, con la debida atención, con el proceso, la debida diligencia y el acceso a la justicia que nos caracteriza. El día de mañana estoy segura que muchos de ustedes van a estar cumpliendo funciones institucionales en ámbitos públicos y en ámbitos privados, como también estoy segura de que muchos y muchas de ustedes ya estamos ejerciendo todo esto. Entonces, ¿qué mejor para Misión Internacional de Justicia poder ahondar todos estos temas y que realmente ustedes puedan ser especialistas en esta área tan importante que es la prevención, la protección de la violencia, ¿no? Entonces, para comenzar todo esto, vamos a enfocarnos netamente esta clase en este tema tan importante que es el tema de mujer, ¿no? Desde los antecedentes, desde todo este proceso que se lleva, de por qué hay la 348, cuáles son los paradigmas que va a involucrar esta ley, cuáles son los detonantes, no los detonantes, las opiniones personales que ustedes puedan vertir y por supuesto toda información para retroalimentar en el transcurso, pues sé que nos va a servir de muchísimo. Vamos a comenzar hablando de todo este respaldo legal que hay dentro de
esta protección integral y transdisciplinaria que se va a ir dando en torno a la Ley 348 y en torno a todos aquellos tratados y convenios en materia de derechos humanos que van a llegar a proteger a las mujeres. En esta sesión vamos a ver todo este proceso y para nosotros es importante no solamente basarnos en la Constitución Política del Estado, que si bien es una ley magna, es una ley primigenia y es aquella que va a proteger a todos los derechos fundamentales de todas las personas dentro del territorio boliviano y también fuera. También es importante tomar en cuenta estos tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos que son ratificados por nuestro Estado. Pero para primero dar un antecedente importante y posteriormente poder desmembrar la Constitución, poder ver aquellos tratados que van a proteger, porque ahora solamente vamos a hablar con relación a este estado de vulnerabilidad que tenemos las mujeres, las niñas y las adolescentes, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, como un preámbulo importante, es importante establecer, si me pueden ayudar con los micrófonos, por favor, les agradecería mucho. Es importante establecer que a lo largo de la historia surgieron muchas situaciones y contiendas y conflictos que hicieron que las mujeres tengan que hacer reconocer sus derechos. Vamos a partir de ahí, ¿no? ¿Por qué hay una 348? ¿Por qué hay un tratado y convenio en materia de derechos humanos? ¿Por qué se ratifica? ¿Por qué seguimos nosotras en poblaciones en situación de vulnerabilidad? Porque cuando hablamos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, podemos hablar de diferentes grupos, ¿no es cierto? Están mujeres, niños, personas con discapacidad, adultos mayores, indígena, originario, campesinos, entre otros. Pero específicamente nosotros hablamos en esta sesión de las mujeres. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros derechos a lo largo de los años y de diferentes hitos históricos han hecho que estos derechos no sean reconocidos. Pero también hay otros que sí fueron reconocidos, que son los que vamos a ir desarrollando. Estos derechos que no han sido reconocidos por diferentes tipos y evolución histórica que se fueron dando, fueron yendo y reconociendo nuestros derechos como tal hacia las mujeres. Es importante establecer que desde hace muchos y muchos años, por ejemplo, nosotras las mujeres no teníamos la posibilidad de podernos vestir con libertad. Y estos derechos fueron yéndose y reconociéndose poco a poco tras hitos históricos que fueron respaldando nuestros progresos como mujeres. El derecho al voto era un derecho, por ejemplo, que nosotros no lo teníamos y solo tenían los hombres. A participar de las Fuerzas Armadas, por supuesto que sí, fue otro de los hitos históricos que antes no se podía, pero que a la actualidad sí. El derecho a poder también divorciarse. Para nosotros antes podernos divorciar de una persona, de nuestra pareja, necesitábamos el consentimiento, ¿no? No podíamos nosotros decidir sobre si queríamos o no queríamos continuar con esto. También de administrar los bienes dentro del matrimonio era un derecho que no era otorgado, entre otros derechos. Entonces ahí podemos ver todos estos que no fueron reconocidos en su momento, pero que a la actualidad ya lo son, que ya son parte de nuestros derechos y son parte de nuestras normativas, porque nuestras normativas van a involucrar este reconocimiento para todas y para todos. Entonces, pero es importante tener este preámbulo importante de evolución de aquellos derechos que no fueron, pero que a la actualidad ya lo son. Y por supuesto, cuando hablamos de tratados y convenios en materia de derechos humanos, es importante establecer dos principales fuentes de poder reconocer estos derechos a nivel internacional, porque pasaron muchos conflictos dentro de estas, que está la más conocida como la CEDAW, que es la convención que va a hablar sobre la discriminación a la mujer. Este es un hito tan importante que fue ratificado en 1989 ya por nuestro Estado boliviano, donde vamos a involucrar la discriminación contra la mujer, ¿no? Ya vamos a hablar que hay una diferencia, que ya hay poblaciones en situación de vulnerabilidad, que ya hay específicamente poblaciones que necesitan una mayor atención y por eso es este reconocimiento a través de tratados y convenios en materia de derechos humanos.
Pero también y posteriormente involucramos la palabra violencia, que es un hito bien importante que nos va a ayudar para poder nosotros también conllevar todo lo que va a ser la Ley 348. La Convención Interamericana para Prevenir, para Sancionar y para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, más conocida como la Belén do Pará, es aquella normativa que va a establecer el primer punto donde va a definir qué es violencia, ¿no? ¿Y por qué nosotros tomamos este convenio internacional? Primero, porque sabemos que estamos en una situación de vulnerabilidad. Es evidente y efectivo que estábamos, pero que a la fecha todavía continuamos. Y es por eso que se da este reconocimiento en 1994 y es ratificado por nuestro Estado boliviano para poderlo poner en aplicación. Es importante establecer que acá ya nos va a definir la Convención Belén do Pará qué es violencia, ¿no? ¿Cómo es esto y cómo se debe de tratar? Entonces, el Estado boliviano al ratificar esta norma también está ratificando derechos, pero también obligaciones para poderlas cumplir. Ahora bien, con respecto a la Constitución Política del Estado como tal, ahí podemos tener el artículo 15, por ejemplo, que nos va a hablar sobre este reconocimiento de derechos y esta protección que se va a hacer, más aún cuando hablamos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, cuando hablamos de niñez, cuando hablamos de adolescencia y de mujeres. Más aún todavía cuando hablamos de violencia sexual, violencia física y violencia psicológica, ¿no? Que más adelante lo vamos a ir desarrollando. Pero no solo así es este artículo, tenemos una gama de artículos, pero consideramos que los artículos que van a poder dar este pie y este parámetro importante son también el artículo 410, pero también el artículo 256. Muchos de ustedes conocen, yo estoy segura, del artículo 410 que nos va a hablar sobre la primacía de nuestros derechos y de los tratados internacionales, quienes van a jerarquizar, porque ahí están reconocidos todos estos convenios, instrumentos internacionales y por supuesto el 256 que nos va a decir, ok, estos tratados y convenios están reconocidos, pero cuando se vulneren estos van a tener un trato preferente para nosotros poderlos aplicar. Y esto obviamente está ratificado por nuestra Constitución Política del Estado. Es decir, que estos tratados internacionales, por supuesto que están dentro de nuestra normativa y deben de ser utilizados de manera preferente cuando van a poder transgredir este derecho a cualquier persona que esté en situación de vulnerabilidad. Entonces, tan solo este es un parámetro y un paraguas bien grande de lo que vamos a ir avanzando y cuáles son estos procesos que se deben llevar. Ahora bien, es importante establecer que a lo largo también de todas estas contiendas y dentro de estos hitos históricos y de este reconocimiento por los tratados ratificados por el Estado boliviano, hay sentencias que han sido logradas dentro de nuestro sistema y más aún dentro de nuestro sistema boliviano. Muchos de ustedes, y me gustaría que si pueden escribir al chat también, si alguien conoce el caso de Brisa Angulo Lozada versus Bolivia, ¿no? Si alguien sabe de esto y me pueda ayudar con la participación también, porque de eso se trata esta sesión, ¿no es cierto? De poder ver estas miradas y de ver cuán importante es esta sentencia que ha sido emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de obligación del Estado boliviano tras sanciones y recomendaciones. Para poder ahondar hasta que alguien se anime a esto, ¿cuán importante es? ¿Por qué? El caso de Brisa Angulo Lozada versus Bolivia emite una sentencia el 18 de noviembre del 2022, donde al Estado boliviano le da una sanción y recomendación con relación a derechos vulnerados de una persona llamada Brisa Angulo Lozada. ¿Cuál es el caso y por qué tan importante esto? Primero, que si ustedes se ponen a pensar, este caso ha pasado ya ha sido condenado en el 2022. Estamos hablando hace 3 años atrás. Por lo tanto, este caso ha sido uno de los últimos donde el Estado boliviano ha sido sancionado, pero también tiene que someterse a medidas de cumplimiento, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con este caso de Brisa Angulo? Brisa Angulo Lozada era una adolescente
de 16 años que fue violada por el primo, familiar de primer grado, en reiteradas veces. Entonces, tras todo este caso de Brisa Angulo y tras esta violación, se cometieron diferentes delitos por parte de los operadores de justicia. Evidentemente, dentro del proceso ordinario que se siguió hace años atrás, no tuvo el debido proceso ni tampoco el acceso a la justicia que se quería perseguir. Es por esto que Brisa de Angulo acude hasta instancias internacionales para que puedan también vertir esta opinión, pero también decidir sobre los derechos. Yo les aconsejo y les invito a que puedan ver este caso que está colgado dentro de la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a hablar sobre, primero, hablamos sobre enfoque de género, hablamos sobre la debida diligencia, hablamos sobre el acceso a la justicia, hablamos sobre qué es lo que está pasando en casos de violación, qué es lo que está pasando con este sistema del debido proceso cuando hay una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Hablamos del trato con calidad humana, con calidez. Entonces, ¿por qué nosotros ahora es que realzamos este caso tan importante? Primero por todos estos parámetros ya establecidos, pero también porque nosotros como Estado boliviano estamos sancionados a poder cumplir lo que se ha emitido. ¿Cuáles eran una de estas sanciones? Es de que evidentemente nosotros tengamos protocolos especializados para la atención de casos, más aún cuando hay casos de violencia sexual y violencia contra la mujer. Por el otro lado, hablamos ya de un enfoque de género que se debe de aplicar en operadores tanto de primera línea como de la sociedad en general, porque no nos olvidemos que todos somos responsables de cualquier situación que pueda pasar como sociedad, como Estado, porque formamos parte del Estado boliviano. Entonces, es importante tomar también este antecedente tan importante en cuenta. Este caso de Brisa Angulo Lozada, que tiene una sanción y una recomendación que ahonda sobre este tema que estamos viendo también y que más adelante lo vamos a desarrollar también cuando hablemos de perspectiva de género, cuando hablemos de enfoque de género y cuando vayamos viendo parámetro por parámetro. Pero es importante que ustedes sepan de que hay una sentencia que ha sido emitida por la Corte Interamericana el 2022, que Brisa es una sobreviviente de violencia sexual, que a la fecha tiene una fundación en la ciudad de Cochabamba, Brisa de Esperanza, tal vez muchos de ustedes la conozcan o lo conozcan. Esta es una fundación con la que vamos trabajando porque actualmente Brisa se volvió activista, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo también un antecedente bien importante para esta evolución y para este progreso con relación a todo este tema de violencia, ¿no? Para poder tener también un dato importante, tenemos el caso de Atenco versus México, ¿no? O de Campo Algodonero versus México, donde son casos que también yo les invito a que puedan leerlo, donde van a involucrar diferentes directrices, el tema de violencia, el tema de la vida de las personas, aquellos delitos, tratos crueles, humanos y degradantes y aquellos delitos de lesa humanidad. Esto no solamente pasa en Bolivia, esto pasa en diferentes países con diferentes personas y con diferentes situaciones, pero que nos llaman a la reflexión para poder decir qué está pasando y por qué tenemos que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder nosotros hacer valer nuestros derechos. ¿Será que algo está pasando con el sistema de justicia, con este proceso, con esta debida diligencia? Claro que sí. Pero no solamente pasa en Bolivia, ¿no es cierto? Esto pasa también en diferentes países. Por supuesto, tenemos el caso de Castro versus Perú, que también les animo a que puedan verlo, porque es un caso bastante interesante con relación a mujeres privadas de libertad, ¿no? Que es otro tema muy importante donde van a involucrar todo esta situación actual de las mujeres en situación de cárcel,
cómo es el trato, cómo se vive allá y cuál ha sido la detonante tan importante para que este caso llegue hasta la Corte Interamericana, pues la muerte de muchas mujeres por tratos crueles humanos y también degradantes. Pero son solamente estos datos que les quiero poner para que ustedes puedan ver que esto no solamente está pasando en Bolivia, sino esto está pasando también en otros países y que Bolivia también está siendo sancionada actualmente con este tipo de situaciones. Ahora bien, ya habiendo desarrollado de manera introductoria todo este proceso y los antecedentes como tal con relación a el tema de violencia, ¿no? Este tema tan coyuntural, este tema que surgen muchas preguntas, que surgen muchos debates, que surgen muchas posturas que ustedes mismos puedan tener ahora. Y nuestro objetivo como Misión Internacional de Justicia es de que podamos ahora conocer la ley. Más allá de la postura que tengamos, la ley es de aplicación obligatoria y para todo el territorio. Entonces, es para eso que nosotros estamos también acá. Al hablar de la ley 348, ¿no? La famosa ley para erradicar a las mujeres una vida libre de violencia. ¿Qué va a involucrar esta ley, no? Esta ley aprobada en el 2013 nos va a dar diferentes parámetros, ¿no? Y yo considero que este es una acción tan importante que va a llegar a ser progresiva por la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos. Ojo, con eso no quiero decir que no surjan delitos que vayan en contra de hombres, ¿no? La ley 348, y eso es lo que vamos a ver más adelante, es una ley que va a llegar a proteger a todas las personas. La 348, en su artículo 5, establece la aplicación y el proceso y el debido proceso para cualquier persona. Pero vamos a comenzar por qué es violencia, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Va a llegarse a constituir toda acción, omisión, abierta o encubierta, que va a causar hasta la muerte de la persona. Va a tener como consecuencias el daño físico, también puede ser el daño sexual y por supuesto el daño psicológico. ¿Y qué va a afectar en este tipo de situaciones? El patrimonio, la economía, el entorno laboral, el ámbito cualquiera en que se encuentre la víctima en situación de vulnerabilidad. Entonces, ahí vamos a ver que la violencia va a involucrar no solamente aquel daño físico, ¿no? Que es el que todos conocemos y más adelante lo vamos a ir desarrollando, sino va a llegar hasta la muerte de la víctima, que puede llegar a hacerlo. Entonces, esta definición es establecida por la Ley 348, pero también está establecida por la Convención Interamericana para sancionar, prevenir y erradicar la violencia, ¿no? Que es la que hablábamos hace un momento. Entonces, estas dos se concatenan para poder dar el resultado final y poder establecer qué es violencia como tal. Ahí les dejo un video, por favor, para que puedan observar. No vayas a sacar tu tabaco aquí. Y aparte yo con mi pipa ahí. ¿No se enoja? Que Mauricio sí, adentro de su carro, sí, y saca su pipa y hace que... Pues es obvio que no quiero adentro de mi coche. Ya me voy. Ah, ok. Hola. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te dije de tus amigos? Estaba ahí el flaco, ¿no? ¿Qué tienes? Son mis compañeros. No, Tania y Carla son tus compañeras. Él no. Y te prohibí que le hablaras. ¿Sí o no? Te lo prohibí, ¿sí o no? ¿Qué te pasa? Y me vas a respetar. ¿Oíste? Aquí el que manda soy yo. ¿Te queda claro? ¿Por qué te hago esto? Te vas a poner así en mi carro. Órale, lárgate. Sácate de mi carro. No vayas a sacar tu tabaco. Este video introductorio, ¿no? Para poder ir luego desarrollando y me gustaría que puedan ir analizando este video, ¿no? Para ver ustedes qué tipos de violencia pueden ver,
¿Qué tipos de violencia pueden vertir con relación a este video que se va viendo? Pero más adelante ahí vamos a ir viendo cuando ya toquemos los tipos de violencia. Ya tenemos el concepto, ya tenemos los antecedentes, ya tenemos el parámetro constitucional que nos brinda. ¿Por qué es prioridad? ¿Por qué hablamos de la palabra prioridad para poder tocar este tipo de temas? En la ley 348, en el artículo 3, va a establecer que es prioridad del Estado boliviano asumir la erradicación de la violencia de las mujeres. ¿Pero por qué? Porque continúa siendo una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. ¿Por qué más extremas? Porque llega hasta la muerte. Es por eso que asumimos como prioridad. Es por eso que hay una ley que va a asumir y se va a reconocer los derechos de las mujeres, que se va también a sancionar y van a ver todos estos parámetros que nos van a establecer desde prevención, atención, protección, sanción y todos los actores que tienen que estar. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo una forma extrema que llega hasta la muerte de la mujer por razón de género. No solamente, y ahí es importante establecer, cuando hablamos de género, en razón de género, miren esto, en razón de género, no solamente, y ahí me gustaría ya ver este artículo tan importante, ¿no? El artículo 5, que nos va a establecer el ámbito de aplicación, pero el ámbito de aplicación nos dice de que esta ley protege a todas las personas, niños, niñas, personas en situación de vulnerabilidad, mujeres, varones, personas con discapacidad, personas de la tercera edad. El ámbito de aplicación de la Ley 348 es para todos y para todas. Pero muchas veces nosotros creemos que la Ley 348 solamente está en base a las mujeres. Claro, hay una ley, sí. Hay una ley que da parámetros de protección, sí, porque lamentablemente seguimos en esta situación de vulnerabilidad y una razón extrema, ¿no? De discriminación en contra del género. Pero la aplicación es para todos y para todas. Entonces, quiero que esto sirva y es bien importante tener este punto en cuenta de aplicación. La ley 348 es una ley integral, ¿no? Que si bien tiene muchos desperfectos, sí, evidentemente. ¿Que hay que trabajarla? Sí. Pero por sobre todo que ya es, creo yo, un pie importante y hacia adelante para poder seguir protegiendo y seguir valiendo nuestros derechos. Como personas, no como mujeres, como seres humanos, porque cualquiera puede estar en situación de vulnerabilidad, cualquiera puede tener este tipo de situaciones que lleguen hasta la muerte, hombres y mujeres. Todos podemos sufrir discriminación en nuestra razón y por nuestro género, claro que sí, hombres y mujeres, claro que sí. Entonces es por esto que la ley va a proteger a todos y a todas. Ahora bien, cuando hablamos de la ley 348 y lo que vemos todos los días, ¿no? En el ámbito comunicacional, ¿no? Violación acá o sufrió daño físico por parte de su pareja. Siempre tomamos en cuenta solamente tres aspectos: la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Pero no nos vamos más allá de los otros tipos de violencia que sí existen y que sí están reconocidos por la ley 348, los cuales son 16. Y el último parágrafo hace hincapié a que hay otros tipos de violencia que también pueden estar y que van a ser de protección de esta ley. Uno de esos tipos de violencia, por supuesto, está la violencia física y la violencia feminicida. Cuando hablamos de la violencia física, vamos a hablar de aquellos y de aquellas acciones y lesiones que van a provocar un daño, ya sea permanente o temporal dentro de las personas. ¿A qué me refiero con temporal? A que evidentemente esto puede llegar a recuperar con el tiempo, ¿no es cierto? Cuando se pone una denuncia, hay 10 días de impedimento, 15 días de impedimento, 3 días de impedimento. ¿Por qué? Porque este es un daño físico que va a
desaparecer con el tiempo, algún golpe, alguna contusión. Pero cuando hablamos de un daño permanente, significa que con el tiempo este daño físico va a continuar. Por ejemplo, puede ser un daño cerebral, puede ser que la persona y la víctima esté en silla de ruedas, o sea, que el daño sea permanente. Entonces, cuando hablamos de violencia física, vamos a ver diferentes tipos de lesiones que van a causar hacia la víctima, ¿no es cierto? Que pueden ser en un corto, largo plazo, dependiendo de la situación. ¿Qué pasa cuando hablamos de violencia feminicida? En la violencia feminicida no nos olvidemos que tomamos en cuenta hasta la vida de la persona. Y la violencia feminicida es dar muerte y jugar con la vida de la persona por el hecho de ser mujer. Esta es la condicionante específica. Ahí sí, colegas, ahí sí hablamos de violencia netamente y específicamente contra la mujer, porque lo titulamos violencia feminicida, ¿no? Entonces, el primer punto importante, que se da la muerte a la persona por el hecho de ser mujer. Estos son los dos detonantes, que es otro tipo de violencia que se llama violencia feminicida. ¿Qué pasa con la violencia psicológica y la violencia mediática? Cuando hablamos de la violencia psicológica, vamos a hablar sobre todos estos malos tratos, esta intimidación, este hostigamiento, este comportamiento que va a incomodar a la otra persona, que incluso puede llegar hasta su suicidio. Imagínense, hasta el suicidio de la persona. No nos olvidemos que la violencia psicológica está concatenada con todos los otros tipos de violencia. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el agresor o la agresora es actuar con violencia psicológica. Y ahí podemos entrar en una espiral de violencia que va a ir incrementando. Empezamos con psicológica, luego con física, luego podemos continuar con la económica, luego podemos continuar con la feminicida, ¿no? Entonces, la violencia psicológica va a desencadenar también otros tipos de violencia. Puede ser solo psicológica, evidentemente, pero también va a estar en analogía con las otras violencias, ¿no? La violencia mediática. Cuando hablamos de violencia mediática, hacemos este reconocimiento de qué es lo que está pasando con estos medios de comunicación que actualmente tenemos, ¿no es cierto? Con estas publicaciones que se hacen, con estos mensajes de difusión, estas imágenes que se hacen en contra de los derechos de las personas y por supuesto que afectan su dignidad, su honor y su buen nombre, que van a discriminar, claro que sí, que van a difamar y hasta humillar a las personas, ya hablamos de violencia mediática. Ahí les pongo un ejemplo que pasa todos los días y es por eso que nosotros siempre como Misión Internacional de Justicia tratamos de que esto no sea así. Muchas veces las noticias que vemos todos los días, que cuando prendemos la televisión, vemos, ¿no? El presunto agresor de violación, ¿no? O en el título que ya de hecho dice, ¿no? Violador o violó a. Entonces, si ustedes se ponen a analizar un poco más allá de lo que pueda decir la noticia, tenemos que ver el antecedente previo para poder dar una noticia veraz y real. Y no podemos brindar una información mientras no se sepa si ha ocurrido o no ha ocurrido el hecho. De momento tendrá que ser siempre, mientras se alegue lo contrario, una presunción, más no una aseveración, que muchos lo hacen, ¿no? Hay con relación a esto, esta, esta situación que ahora las redes sociales se manejan todo el tiempo, de muchas veces poder tildar de agresor a quien no es agresor o viceversa, ¿no? Poder decir, ha sido un violador y tal vez no era un violador, tal vez era abuso sexual o tal vez no se cometió el delito. Entonces, ese es un tipo de violencia mediática porque está mellando en contra de la dignidad y no podríamos vertir una información que no es cierta y eso se va a realizar con un debido proceso ante las instancias correspondientes para poder ver si hay o no hay este tipo de situación. Evidentemente, sí ocurrió un hecho, sí ocurrió,
pero las noticias muchas veces son amarillistas. Entonces es importante que nosotros podamos ver que también existe este tipo de violencia y que también se debe de trabajar en ello y de que esto está ya reconocido por la Ley 348 como uno de estos. Violencia simbólica y violencia o violencia encubierta y violencia contra la dignidad, honra y buen nombre. Cuando hablamos de la violencia simbólica y o encubierta, vamos a entrar en en estos parámetros de estereotipos sociales. Cuando nosotros hablamos de la violencia simbólica o encubierta, hablamos sobre estos estereotipos sociales que van a, de alguna manera, discriminar ya sea al género femenino o ya sea al género masculino. Por ejemplo, ¿no? Hablamos sobre la violencia cuando decimos el hombre es el proveedor del hogar y el hombre no cocina y el hombre juega fútbol y el hombre es la autoridad máxima dentro del hogar. Hablamos de violencia simbólica cuando decimos la mujer tiene que cocinar, la mujer tiene que criar a los hijos y tiene que lavar, planchar y cocinar. A eso nos referimos cuando hablamos de este tipo de violencia simbólica o encubierta. ¿Por qué? Porque ya estamos dotando de roles que son y que estamos imponiendo como sociedad, cuando yo estoy segura de que muchos de ustedes pueden cocinar, lavar, planchar, pero también son grandes profesionales. Y cuando ahora ya debemos de hablar desde el enfoque de género que nosotros vamos a tener. Ya no desde estos juegos de roles que la sociedad nos impone, más sí desde nuestro enfoque de género como personas, ¿no? Entonces, todas estas imposiciones sociales, económicas, políticas de comportamiento van a llegar a ser violencias y van a llegar a ser un tipo de violencia reconocido. Cuando hablamos de la violencia contra la dignidad, honra y el nombre, hacemos alusión, obviamente, a como su nombre lo dice, ¿no? Que va a ir en contra de la persona, de su dignidad, va a ir en contra de sus parámetros y valores personales. ¿A través de qué? De la difamación, de la calumnia, de estas amenazas. ¿Por qué es un tipo de violencia? Claro que sí. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tener como objetivo, pues, ir en contra de la honra de la persona, van a ir en contra de todo esto. Y ya es un tipo de violencia que está tipificado también por el Código Penal, sí, que se sigue un debido proceso, sí, y que ya es un tipo de violencia también. Cuando hablamos de violencia sexual, nos vamos a hacer referencia y ahí sí, este es un tema que lo vamos a ahondar todavía más a profundidad y este solamente es el concepto porque vamos a posteriormente en las próximas clases ver que no es lo mismo violación que violación infante, niño, niña, adolescente, que no es lo mismo abuso sexual que estupro y vamos a ir diferenciando todos estos tipos penales que van a involucrar el paraguas de violencia sexual, ¿no? Todo lo que tenga que ver con em, con esta situación que va a ir en contra de la sexualidad de las personas, ya sea niño, niña, mujer u hombre. Entonces, sí existe la violencia sexual y este acto sexual va a constituirse pues consentido o no consentido, dependiendo de la edad y dependiendo de todos los parámetros que los vamos a ir desarrollando. Pero este ya es un tipo de violencia que va a involucrar diferentes tipos penales para poderlos desarrollar. La violencia contra los derechos reproductivos. Este sí tiene netamente que ver con los derechos reproductivos de la mujer, ¿no? Todas aquellas situaciones o información u orientación, atención integral, el tratamiento durante, después del embarazo que se tiene que dar, debe de ser idóneo y debe tener los parámetros establecidos de buen trato, calidad humana, con un protocolo, con una guía de vida. Pero cuando todo esto no pasa, estamos entrando en la violencia contra los derechos reproductivos. El poder atender y estar y ser parte de todo este proceso es importante.
pero también se considera un tipo de violencia cuando esto no está siendo llevado de esta manera, ¿no es cierto? Desde la lactancia, desde todos los controles que la mamá tiene que hacer y demás, ¿no? Entonces, eso es importante. Violencia en los servicios de salud y violencia patrimonial y económica. Cuando hablamos de violencia en los servicios de salud, no nos olvidemos que hablamos de instituciones y de centros hospitalarios, postas médicas y todos aquellos que tengan que ver con la atención directa para nuestro y nuestra salud, ¿no? ¿Qué pasa cuando todo esto es mellado y se atiende de una manera discriminadora, de una manera humillante, de una manera ineficaz, sin un trato como se debería de hacer o sin dar una solución como la que se tendría que dar? Pues estamos involucrándonos en el tipo de violencia en los servicios de salud. Nadie puede omitir, nadie puede negar, ni puede restringirnos nuestro acceso para una atención con el debido protocolo de atención que se debe de seguir y, por supuesto, con esta información que se tiene que dar. Después tenemos la violencia patrimonial y económica. Esta violencia patrimonial y económica tiene mucho que ver muchas veces con la violencia familiar, ¿no? El controlar los ingresos, los egresos de la pareja, que sí, si hay consentimiento, no se constituye en violencia, pero si no hay el consentimiento, por supuesto que es un tipo de violencia. Tiene mucho que ver este tipo de violencia con la violencia familiar también, porque van de la mano, ¿no? El poder controlar, el poder ver, el poder tener que el trabajo que yo lo hago y el sueldo que yo percibo o los ingresos que yo tengo del día, pues mi pareja las tenga que. Si hay consentimiento, claro que no es un tipo de violencia, pero si no lo hay, pues estamos ejerciendo este tipo de violencia económica, que va a ir en contra de los recursos, del mismo patrimonio que yo tengo y de todos aquellos que tengan que ver con el factor económico dentro de. La violencia laboral y la violencia en el sistema educativo plurinacional, ¿no? Cuando hablamos de la violencia laboral, por supuesto hablamos de aquellas instituciones públicas como instituciones privadas que van a dar y que van a tratar con empleador y trabajador, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de aquellas humillaciones que se viven dentro del trabajo, amenazas, hostigamientos, intimidación, acoso, acoso laboral, acoso sexual también dentro de estas instancias, que puede ser ejercido por cualquier miembro, no solamente el jefe, también puede ser ejercido por un rango de igual jerarquía o de un rango de menor jerarquía a cualquier tipo de funcionarios, ¿no? Entonces, ahí cuando tocamos todos estos temas, pues ya estamos hablando de la violencia laboral, que es ejercida en contra de mujer o en contra de un hombre. La violencia en el sistema educativo, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Evidentemente, este se va a constituir en una agresión física, psicológica o sexual. Sexual, imagínense sexual, que también está considerado, porque no nos olvidemos que muchas veces en las unidades educativas llegan a haber este tipo de situaciones, el tipo de agresiones sexuales, violación, abuso sexual, que está considerado como un tipo de violencia sexual, pero también es un tipo de violencia dentro del sistema educativo, ¿no? El sistema educativo tiene el objeto de regular, de poder brindar todos los espacios seguros y que no se trate por parte del personal académico, el plantel y administrativo, pues ningún tipo de violencias. Sexual menos, física no y psicológica no. Porque, ¿por qué yo les digo esto? Porque nos manejamos con protocolos, protocolos que deben ser aplicados de manera obligatoria por una sentencia emitida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Brizango. Violencia en el ejercicio político y liderazgo de la mujer como violencia institucional.
¿Qué pasa en este tipo de violencia en el ejercicio político, ¿no? Cuando hablamos del ejercicio político y liderazgo, hablamos evidentemente de aquellas agresiones que pueden ser físicas, que pueden ser psicológicas y hasta de contenido sexual, de aquellas autoridades y de aquellas personas que cumplen una función política dentro de nuestro sistema, que éstas pueden llegar hasta vulnerar el entorno familiar. Claro que sí, que pueden sufrir acoso, claro que sí, y la persecución política por el cargo que se tiene o por las habilidades que desarrolla o el trabajo que desarrolla. Y esto evidentemente se ha visto plasmado en diferentes situaciones dentro de nuestro país. Y ustedes lo saben muy bien, ¿no es cierto? Esta violencia política ha sido ejercida y ya está reconocida. Y eso es bien importante establecer. Este tipo de violencia ya ha sido reconocida y está siendo también dentro de la ley 348 puesta y por supuesto ya hay esta aplicación para poder ver qué parámetros se tienen que seguir de acuerdo a este tipo de situaciones. La violencia institucional. Este es un tipo de violencias, queridos compañeros y compañeras, un tanto macro, porque cuando hablamos de violencia institucional, hablamos de que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, de sociedad civil, educativas, ministerios, fiscalía, cualquier institución de cualquier ámbito que se constituya dentro del Estado boliviano, no puede ejercer violencia. ¿Y a qué me voy con el ejercimiento de violencia? Con estas agresiones psicológicas, con estos malos tratos, con este trato inhumano, con esta atención sin calidad humana. A eso nos vamos. No necesariamente la violencia institucional, perdón. No necesariamente la violencia institucional tiene que ver con que sean los actores de primera línea, es decir, que la violencia institucional es policía, Ministerio Público, Defensorías de las Niñas y Adolescencia, no. Cuando hablamos de violencia institucional es de que toda institución, ya sea pública, privada, empresas, del Estado y demás, debemos de actuar con esto. Y al actuar estoy queriendo decir que debemos de conocer la norma, ¿no? O sea, que debemos saber que sí existe, que sí está reconocido y de que esto no es valorable, de que sí existe y pero que esto está reconocido como un tipo de violencia y pues se puede seguir también un proceso correspondiente. Para ya terminar, tenemos la violencia en la familia y violencia contra los derechos y la libertad sexual. La violencia en la familia o violencia familiar constituye aquella agresión física, psicológica o sexual que puede ser cometido por cualquier miembro dentro del entorno familiar. Puede ser, y esto, ¿no? Siempre pensamos de que cuando hablamos violencia contra la familia es el papá que pega a la mamá. Evidentemente sí, es el papá que pega a la mamá, pero también puede ser la mamá que pega al papá. También puede ser que el hijo pega a la mamá y pega al papá. Puede ser que el tío agrede al abuelo o a la abuela. Cualquier grado de consanguinidad ascendiente, descendiente, hermanos, hermanas, parientes, por línea colateral o por línea directa, pueden ser y pueden entrar en este tipo de violencia familiar. Agresiones físicas, sexuales o psicológicas. Y finalmente, la violencia contra los derechos y la libertad sexual. Cuando hablamos de violencia contra la libertad sexual y contra los derechos, es de poder autodeterminarme yo, ¿no? Cuando yo, cómo, dónde, cuándo puedo gozar de mis derechos sexuales de manera libre. Y el momento en el que una persona me restringe estos derechos, pues estoy entrando en la violencia contra los derechos y contra la libertad sexual como tal. En tanto, evidentemente, esta persona tenga la edad correspondiente de acuerdo a norma para poder ejercerlo, ¿no? Y también, ya partiendo de estos 16 tipos de violencia que los mencioné,
podemos decir y que la ley establece cualquier otra forma de violencia también que va a dañar la dignidad, integridad, libertad, está dentro y está reconocida como tal. Si me permiten este video, por favor. Este es un video con relación a lo que pasa, ¿no? Algo que pasa, que estoy segura que pasa, y es un video para poder reflexionar. Ya de acuerdo a todo lo que venimos manejando, de acuerdo a todo lo que vimos, a los más de 16 tipos de violencia que se han ido desarrollando, creo que este es un video que va a llamar a la reflexión y el poder prevenir esta situación. Y si es que se pasó esta situación, poderla identificar creo que es bien importante. Y el poder decir, ya sea de parte de una mujer, repito, o de parte de un varón, el poder hablar y el poder saber que a través de estas sesiones de especialización, si yo sé que hay una persona, si yo conozco que hay de una amiga, de un amigo, de un familiar que ha pasado este tipo de situaciones, pues no quedarnos callados. Ahora bien, continuando con este proceso, ¿quiénes implementan esta ley, esta famosa ley 348? Por supuesto, son diferentes actores del Estado, ¿no? Tenemos desde el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, que va a dar aplicación. Las entidades territoriales autónomas, indígenas, originario, campesinos, por supuesto que también están dentro de esto, y las instituciones públicas en general. ¿A qué me voy con esto, queridos compañeros? La ley 348 debe de ser aplicada por absolutamente todos y todas, desde órganos del Estado, desde poblaciones indígena, originario, campesinas, desde instituciones públicas y privadas. ¿Por qué? Porque esto es para las personas. Desde diferentes órganos, por supuesto, con diferentes funciones, sí, pero esta aplicación de la ley debe de ser como ente rector al Ministerio de Justicia, pero también como instituciones del Estado, unidades educativas, universidades de posgrado, por todos y por todas. Ahora bien, es importante establecer que dentro de la ley existen medidas como tal para poder prevenir la violencia. No nos olvidemos que hay 4 tipos de medidas que existen. Están las medidas en la educación, las medidas en la salud, las medidas en el ámbito laboral y las medidas en el ámbito de comunicación, ¿no? Pero no solamente tenemos esas medidas, sino también tenemos los tipos de prevención que se deben hacer de acuerdo a lo que les voy a ir explicando, ¿no? De ahí vamos a entrar a la prevención colectiva, estructural e individual. Primero, ¿qué pasa cuando hablamos sobre las medidas en el ámbito de la educación? El artículo 19 nos va a hablar sobre estas medidas de prevención que se deben realizar desde los ámbitos de educación. Vuelvo a repetir, todos nos debemos a protocolos de aplicación, ¿no?
estos protocolos de aplicación, pero también de prevención, de protección y de atención ante un hecho de violencia, para poder y saber cómo actuar cuando esto ocurre, ya sea dentro de los espacios educativos o fuera, pero poder recurrir a esta persona, ya sea autoridad dentro de dentro de nuestra institución, para poder pedir una orientación y poder ya sentar una denuncia como tal. No nos olvidemos que cuando hablamos de medidas educativas, no solamente hablamos de unidades educativas dentro de los colegios, sino también hablamos desde el pre y posgrado, desde el primer inicio de formación de la persona hasta el último, perdón, acto de posgrado que pueda realizar. Cualquier espacio de formación tiene que tener medidas educativas para prevenir la violencia como tal. En muchas de estas medidas y estas unidades deberían de existir protocolos tanto de prevención de violencia sexual como también de acoso que puedan existir dentro de estas unidades. Y por supuesto, prevenir, pero también atender de manera oportuna estas situaciones y poderlas llevar ante autoridades competentes para y de acuerdo al delito que se quiera denunciar. Más adelante vamos a ver que no todos los delitos son, eh, no todos los delitos son conciliables, pero sí hay uno que es conciliable, que tiene que ver con todo esto de violencia. Pero este es un primer parámetro que está dentro de todo esto, imagínense, el ámbito educativo. Pero no solamente el ámbito educativo, también está el ámbito en el sistema de salud. Cuando hablamos del sistema de salud, hablamos, como les había mencionado, todos aquellos centros médicos, postas, hospitales, todos aquellos que tengan que ver con la salud tienen el objetivo de garantizar esta atención que se tiene que dar cuando una víctima de violencia sexual llega y necesita de esta atención con calidad, pero de manera inmediata. Estos deben contar con estos requerimientos de manera urgente. Estos deben tener protocolos de detección, atención de violencia y más cuando hablamos de violencia sexual. Y deben tener todos los recaudos pertinentes para poder emitir incluso certificados médicos para poderlos homologar posteriormente ante los médicos forenses cuando existe un hecho de violencia sexual. Más adelante, ustedes van a poder ver con las sesiones y con los docentes que también nos van a acompañar cuál es el proceso, cómo se lo tiene que hacer y de qué manera y en cuánto tiempo se lo debe de hacer. Dentro de este proceso que se va a llevar a cabo, cuáles son las primeras actuaciones. Pero ahí vamos viendo que sí está y sí está regulado y sí está dentro de las medidas, dentro de la ley también, y el Ministerio de Salud es una de ellas. Posteriormente tenemos las medidas en este ámbito laboral, ¿no? Donde debemos aplicar medidas preventivas. No nos olvidemos que el ámbito laboral también es un mundo muy extenso donde involucran instituciones públicas y privadas, todas sometidas por la Ley General del Trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con estos? Ellos deben tener políticas públicas que puedan garantizar el acceso y la permanencia de sus trabajadores, de su personal con relación a un trato digno y con calidad. Debe haber este protocolo de prevención de acoso sexual dentro de estos espacios laborales y espacios también institucionales, públicos como privados. No nos olvidemos que podemos ser víctimas de acoso laboral y acoso sexual dentro de los ámbitos, pero que la ley establece que para esto también existen respuestas que deben ser pertinentes en el momento que ocurre un hecho. Y por supuesto, siempre tratar y constituir en la prevención de estas situaciones, precautelando y garantizando los derechos de las y los funcionarios.
las medidas que existen dentro de los medios de comunicación, ¿no? Una de las medidas y una de las medidas preventivas es poder generar espacios de visibilización de medios de comunicación donde lancen spots preventivos de violencia contra la mujer, más no amarillistas, más no que juzguen al agresor o a la agresora, pero sí que prevengan de la violencia, que puedan dar las últimas noticias y los últimos comunicados de cómo vamos avanzando con relación a todo esto que se va a ir y se está luchando desde hace muchísimos años en relación a mujeres, pero también a hombres, a niños, niñas, adolescentes y cualquier persona en situación de vulnerabilidad. Entonces es importante ver que ahora no solamente y desde su perspectiva son, ¿no es cierto?, policía o fiscalía o jueces, sino somos todos en general, si no somos absolutamente todos desde medios de comunicación, desde la educación y desde diferentes actores. ¿Cuál es la diferencia? Todos debemos prevenir la violencia, pero no todos actuamos para atender estas situaciones. Ahí sí delimitamos, ¿no? Los actores de primera línea, que ahora los vamos a ver. ¿Qué pasa y cuáles son las autoridades que van a ser estas promotoras de denuncia? Las instancias promotoras de denuncia. Antes de poder ingresar a esto, es importante que ustedes puedan establecer en el artículo 41 de la Ley 348 que nos va a establecer quiénes son los receptores de denuncia, ¿no? Para que yo como víctima o si conozco a alguien que fue víctima pueda ir y denunciar. El artículo 41 nos va a hacer mención de que la denuncia debe ser recepcionada ya sea por la Fiscalía o Ministerio Público o por la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Esas dos instancias son estas instancias receptoras de la denuncia que van a aperturar el caso para ver si dentro del proceso esta es considerada, rechazada o se va a llegar hasta una sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces, estas instancias son la Policía Boliviana y el Ministerio Público para que yo pueda asistir con una denuncia como tal. Pero, ¿cuáles son las entidades y las instancias que sí son parte, pero que no son instancias de recepción de denuncia? No lo son, pero son instancias promotoras de denuncia y son las que vemos en la pantalla. Tenemos a los SLIMs, más conocidos como los Servicios Legales Integrales Municipales, que hacen esta atención y acompañamiento a través de equipos transdisciplinarios, de un abogado, de un psicólogo y de un trabajador social en atención de mujeres específicamente. Y tenemos a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, más conocidas como las DNAs, que hacen este acompañamiento de aquellos menores de 18 años para poder estar dentro del proceso a través de equipos transdisciplinarios también. Tanto SLIMs como DNAs hacen un acompañamiento dentro de todo el proceso que se va a llevar a cabo, ya sea para mujeres o para niños, niñas, adolescentes o para cualquier persona en situación de vulnerabilidad. Entonces, estas instancias promotoras acompañan el proceso y son parte del proceso, pero como promotoras, como acompañantes, pero sí, de acuerdo a ley, están obligadas a estar desde el primer momento hasta el último. Pero, ¿qué pasa con estas instancias, que son las otras tres que están a este lado, que sí son instancias promotoras, pero estas no son obligatorias, no son como las DNAs y SLIMs? Estas sí tienen y pueden ser de acompañamiento, pero van a ayudar al sistema a que la víctima pueda acudir, porque brindan una atención gratuita y una asistencia a la víctima para poder aperturar el caso, ya sea el SIGPLU o el CEPDAVI o también las autoridades indígenas originarias campesinas.
Estas instancias promotoras de denuncia van a hacer el acompañamiento de la víctima dentro del proceso judicial. Vuelvo a repetir, tanto CEPTAVI como SIGPLU y también las autoridades indígenas originarias campesinas pueden o no pueden estar dentro del proceso, pero sí los SLIMs y las DNAs por ley están sometidos a estar dentro de todo el proceso como instancias promotoras. Ya después de haber visto todas estas instancias y quienes reciben esta denuncia, cuáles son los tipos de violencia, cuáles son los antecedentes, qué nos dice el marco constitucional y los tratados, vámonos con algo que es bien importante, queridos colegas, y poder ver este tema que es la revictimización. ¿Qué entiendo por revictimización? ¿Qué es la revictimización? ¿Cómo se constituye la revictimización? ¿Qué es? ¿No? Muchas veces confundimos la revictimización con, y muchas veces escuchaba esta respuesta de que la revictimización es que puedas preguntar a la víctima una y otra vez sobre lo que le ha pasado, ¿no? Y evidentemente, eso tiene que ver con la retraumatización, más que la revictimización va a constituirse en aquel acto que realiza la persona que va a mellar la dignidad de la persona. Es decir, que se va a constituir en aquellos malos tratos, en aquellos tratos sin calidad humana que van a constituir y mellar la dignidad. El artículo 33 de la Ley 348 nos hace mención sobre la revictimización. Y cuando tocamos a una y otra y otra y otra y otra vez a sobre lo mismo a una persona, estamos hablando de retraumatización. La revictimización y la retraumatización son dos definiciones que si bien están enlazadas, no son lo mismo. No equivoquemos. Cuando hablamos de revictimización, hablamos la dignidad de la persona, de la dignidad. Y cuando hablamos de retraumatización, hablamos sobre retraumatizar, que la persona vuelva a contar, vuelva a hablar y vuelva a hablar, ahí hablamos de la retraumatización. Pero la revictimización tiene que ver con este trato con calidad humana. Eso es bien importante, queridos colegas, artículo 33 de la Ley 348. Ya para poder ver este punto, ya por terminar también todo este proceso, estábamos hablando sobre las prevenciones, ¿no? Las medidas que tiene que asumir tanto salud, tiene que asumir educación, tiene que asumir trabajo y demás, y todos en general. Pero también hay tipos de prevención que se tienen que hacer. Cuando hablamos de una prevención estructural, son tres tipos de prevenciones: la prevención estructural, la prevención colectiva y la prevención individual. Cuando hablamos de la prevención estructural, vamos a hacer mención a aquellas medidas de carácter integral destinadas, por supuesto, a modificar aquellas actitudes, pero que van a ser estructurales como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Que van a ser aplicadas por centros de salud, que van a ser aplicadas por centros educativos, instituciones, comunidades indígena originario campesinas, que van a llegar a estructurar y prevenir la violencia contra las mujeres y contra los niños. Son actitudes preventivas de manera estructural, ¿no? Que tienen que ver más, digámoslo así, en un sentido macro. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la prevención individual? Cuando hablamos de la prevención individual, ya vamos a ver estas medidas donde van a tener un contacto directo de mujer y mujer, ¿no? Que tiene que haber este fortalecimiento de mujer y mujer, de persona y persona, en promover todas las habilidades y poderlas prevenir de la violencia. Entonces, esto es del tú al tú. Ahí hablamos cuando hablamos de una prevención individual. Y por supuesto, tenemos la prevención colectiva.
que esta es también realizada por diferentes actores, pero ya hablamos de colectividades, ya no de estructuras, ¿no es cierto? Que tienen la obligación, por supuesto, sino de colectividades. Juntas vecinales, tenemos sindicatos de transporte, sindicatos funcionales, gremios, comunidades, pueblos indígenas originarios campesinas, entre otros. Ahí hablamos de una prevención colectiva. Hablamos de una estructural macro y hablamos de una tú a tú cuando hablamos de una prevención individual, ¿no? Entonces, ya para terminar, después de andar sobre la ley 348, sobre los aspectos importantes, los aspectos más relevantes de todo este proceso, es importante también establecer qué es lo que está pasando ahora. Y esta diapositiva es una diapositiva para reflexionar, ¿no? De acuerdo a los datos estadísticos emitidos por la Fiscalía General del Estado, tenemos que desde el 1 de enero al 30 de abril del 2025, estos son los datos actuales con relación a los temas de la ley 348, es decir, los tipos de violencia, ¿no es cierto? Que han sido, estas son denuncias que han sido puestas por departamento en este tiempo. Y por supuesto, tenemos a la fecha 28 víctimas de feminicidios del 1 de enero al 12 de mayo del 2025, teniendo una tasa mayoritaria tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad de Santa Cruz y 6 en la ciudad de Cochabamba. Estos datos considero que nos deben de llamar a la reflexión. Considero que estos datos sí, por supuesto, son alarmantes, considerando que no hemos cumplido ni medio año de la gestión y considerando que tenemos 28 personas que perdieron la vida, ¿no? Entonces, para poder culminar esta presentación, sí les llamo y les animo a la reflexión para ver todo este tema, ¿no? Cuando hablamos de la ley 348, muchas veces es una ley muy, muy coyuntural. Cuando hablamos de la ley 348, hablamos de una ley que lamentablemente sí ha sido malinterpretado por muchos y por muchas funcionarias y funcionarios del Estado, claro que sí. Cuando hablamos de la 348, la ley es clara, pero muchas veces la utilizamos para nuestro beneficio y eso es algo muy cierto. Muchas veces hacemos, pero si ustedes en algún momento tocan la ley y tocan todos estos puntos tan importantes, estoy segura de que no es una ley perfecta, por supuesto que no, como ninguna ley lo es, pero sí es progresiva, ¿no? Sí está dentro de los parámetros de progresividad que nosotros manejamos como Estado boliviano. Involucra muchas cosas también, ¿no? Con esto, y para poder terminar ya esta presentación, em, les animo a que puedan reflexionar sobre este progreso que ha habido, ¿no? Sobre todo, todos estos parámetros que desde centenares de años fueron transgredidos por diferentes sociedades en las que íbamos viviendo, que nuestros derechos han sido reconocidos poco a poco, no solamente de las mujeres. Hemos reconocido derechos de niños, hemos reconocido derechos de personas con discapacidad, hemos reconocido derechos de indígenas originarios campesinos y vamos reconociendo más porque somos cíclicos, porque vamos cambiando con el tiempo, porque así como resolvemos problemas que pudieron haber pasado hace mucho tiempo, ahora surgen nuevos problemas, ahora surgen nuevos puntos de debate y nuevos derechos que reconocer. El derecho siempre es constante, siempre cambia, siempre es progresivo, nunca es irretroactivo, excepto por las excepcionalidades que nos brinda la Constitución, pero después no, queridos colegas. Evidentemente, como lo vuelvo a repetir, si es una norma, como muchas, que debe de ser modificada en muchos aspectos, pero sí invito a también a que puedan empaparse un poco más
La próxima clase vamos a estar llevando el tema de los tipos penales y la ruta de denuncia como tal. Ya vamos a ahondar directamente en este tema de violencia sexual. Posteriormente vamos a llevar también la RAI, que es la ruta de actuación interinstitucional, con el proceso como tal, las etapas procesales, los enfoques, qué es lo que está pasando ahora, cómo ahora debo de hacer, qué parámetros debo seguir, qué instancias me acompañan. ¿Cuáles son los parámetros que tengo que llevar, las finalidades, con qué enfoque yo debo de actuar? Y no debo de actuar solamente desde el enfoque de que, bueno, si es que no trabajo en una institución pública, no me interesa, sino realmente porque sé que mañana muchos de ustedes, o sé que en la actualidad muchos ya trabajan en este ámbito. Entonces, para mí lo más importante es que ustedes tengan estas armas para poderlas llevar y poder llevar a cabo todo este proceso. Muchísimas gracias a todos y a todas y gracias por su participación. Si hay alguna pregunta o duda, pues estoy acá presta para poder absolverla. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Por qué se silenció? Gracias. María Estela Soruco, por favor. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora. Yo le quería hacer una consulta. Respecto al niño, adolescente que estamos tratando hoy en defensorías con la 548, que es una ley de niño, adolescente, fuera de lo que la Constitución nos dice. Muchas defensorías no se están implementando porque yo aquí en Tarija les digo, hay una dejadez total de defensoría. Un doctor va a colocar la denuncia, no lo hace el seguimiento, por lo tanto sigue habiendo maltrato de niños por el momento. ¿Por qué? Porque desde los mecanismos de la defensoría de la niñez no se está trabajando como se debería de trabajar, ¿no? No se está implementando. O sea, el personal que tiene lamentablemente no es muy eficaz, porque estamos en ambos de que estamos queriendo concientizarnos sobre defender a nuestros niños, niñas y mujeres. Yo creo que dentro de las instituciones tiene que ser pues, un trabajo al compás, como se dice. Yo veo eso aquí en Defensoría de Tarija, son muy dejados. Los mismos doctores, los mismos psicólogos, los mismos trabajadores sociales, no les interesa el bien del niño, más preferirían sentarse allí en la oficina. Y no, años antes había mecanismos donde apenas ibas a colocar una queja, el Estado Social inmediatamente se movía y junto contigo iba inmediatamente a ver qué es lo que estaba pasando. Pero hoy en día no están haciendo ese trabajo. Yo eso estoy viendo, doctora. Muchas gracias por la intervención, María Estela. Evidentemente, ¿no? Es una realidad que la tocamos las instituciones privadas, es una realidad y yo considero, y esta es ya una opinión, este, que considero que puede ser un factor bien importante que necesitamos de personal especializado interdisciplinario. Mucho hace la especialidad, mucho hace el saber cómo trabajo, dónde trabajo, los parámetros, pero por supuesto también mucho va a ser esta calidad que yo tenga. Hemos venido trabajando con instituciones no solamente de la sociedad civil, sino a nivel general para poder ahondar en diferentes temas y poder ayudar. Estamos en proceso, sí, pero mucho depende del funcionario o la funcionaria que realmente tiene esa visión de trabajo. Ningún trabajo es fácil. Cuando hablamos de defensorías, hablamos de un trabajo fuerte, como todos los trabajos, ¿no es cierto? Cada uno tiene entre diferentes situaciones que conllevar.
Sí, evidentemente, lo hemos visto no solamente en la ciudad de Tarija, también me imagino que en muchos otros departamentos se ve esta situación. La ley muchas veces es clara, es cierto, pero la aplicación no lo es. Yo considero desde la perspectiva que deben haber personales especializados y con calidad. Y para eso se deben hacer procesos también de fortalecimiento de sus habilidades. Incluso me animaría a decir test psicológicos de una atención, ¿no? No basta muchas veces con pedir los antecedentes penales como lo establece la ley o un antecedente contra la violencia, sino más aún también ver cómo es el desarrollo de este. Y muchas gracias por la intervención. Es una realidad. Gracias. Mijael, por favor. Doctora, muy buenas tardes. Mi consulta va referido a que si bien es cierto que se entiende la revictimización como uno de los factores importantes en el tema de la violencia, ¿no? Que se trata de evitar, teniendo en cuenta de que en el artículo 94 de la ley 348 lo menciona e indica, ¿no? Que la responsabilidad del Ministerio Público es de poder recabar toda la información correcta dentro de un proceso. Entonces, mediante ello, se puede ver que actualmente en los procesos se da la revictimización no solamente por las personas que han sido denunciadas, ¿no? Sino también por las mismas autoridades del Ministerio Público o incluso por los peritos, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos se están adoptando y cuáles son las medidas que se están llevando o que se están pensando tomar para poder evitar este tema de la revictimización, ya sea en primer o en segundo plano? Mire, yo considero que cualquier funcionario que va a ver este tipo de casos, más aún cuando hablamos de violencia sexual, por ejemplo, y los mecanismos, perdón, los actores de primera línea que son Policía Boliviana, defensorías, Ministerio Público, entre otros, deben de aplicar lo que está en la norma, ¿no? Cuando no aplicamos lo que está en la norma y empezamos a entrar en este tema de revictimización constante, debemos tomar en cuenta, si me ayudan con el micrófono, por favor. Debemos tomar en cuenta el tema de incumplimiento de deberes, ¿no? No nos olvidemos que cuando hablamos, por ejemplo, en un caso específico de violencia contra niños, niñas, adolescentes, como lo mencionaba, estamos hablando de que tiene que haber una declaración única de la víctima. Por lo tanto, cuando hablamos de una declaración única de la víctima, lo que menos queremos es, por supuesto, la revictimización o la retraumatización de las personas. Cuando hablamos de la revictimización, no se olvide, colega, que estamos hablando de aquel trato que va a dañar la dignidad, ¿no es cierto? Eso es algo bien importante. Y cuando hablamos de la retraumatización, estamos hablando de que volvemos y volvemos y volvemos y volvemos a repetir aquellos actos. Pero por supuesto, todos estamos sometidos a responsabilidades como funcionarios públicos, al incumplimiento de deberes y de funciones que tenemos. Y por supuesto, cada institución con el protocolo correspondiente. Gracias, Mijael. Alan, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta con respecto a esto de la ley 348. Y además, digamos, ¿por qué este curso está centrado más que nada en la defensa de la mujer? Yo entiendo que usted nos ha mostrado estadísticas, pero sí creo que me pongo a pensar, más bien los números son bajos. Es cierto, como usted dice, pueden ser alarmantes, pero para buena suerte, diría yo, son bajos. Y aquí en el artículo 94 también que menciona de la ley 348, ninguna mujer tiene de ver la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia. En este caso, decir que la 348 puede ser un arma de doble filo. Mire, personalmente yo soy psicólogo egresado y sí, vi casos de personas donde no tenían ninguna prueba, bajo ninguna prueba se les hizo algún proceso, estuvieron en la cárcel, pero prácticamente puede decirse que la ley es, a diferencia de otros países, se demuestra
eres culpable hasta que demuestres lo contrario. En este caso, yo pienso que quisiera saber si en este curso vamos a tratar sobre algunos vacíos legales de esta 348. Yo entiendo que sí, está muy bien en defensa de las mujeres, está bien, pero además también quiero preguntar por qué tanto problema hay tanto en este tipo de leyes. Entiendo también sobre la revictimización y sobre todo eso, pero también pienso que deberíamos atacar este problema desde la violencia, es decir, entender la violencia como tal, entender de dónde surge, inclusive cómo funciona el agresor en este caso. Ver más o menos la mente del agresor, los factores sociales, los factores educativos, porque no se puede, digamos, atacar a un agresor solamente por la ley, decir, ya este tipo ha cometido el crimen y todo eso, sino también ver los factores que lo han llevado a eso. Muchas gracias, Alan. Evidentemente, si ustedes han visto la guía didáctica con relación a este curso especializado y todo este proceso, no es un curso especializado enfocado netamente en protección de los derechos de las mujeres o la ley 348. Este solamente es un tema de todos los temas que van a irse desarrollando sesión tras sesión con diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad. En la clase de hoy, evidentemente, estamos llevando esta población en situación de vulnerabilidad y evidentemente estamos ahondando más en ello. Pero eso no significa que solamente vamos a llevar este tema todas las sesiones ni vamos a ahondar. Me encantaría, pero por el factor tiempo, ahondar en más temas, pero puede ponerlo dentro también de aquellas actividades que vamos a realizar dentro de todo este proceso especializado e incluso un artículo científico. Evidentemente, y esto quiero ahí un poquito hacer hincapié, queridos colegas, la ley 348, y yo sé que muchos y muchas tienen esta visión de solo protege a las mujeres, ¿no? Y es una ley o que si no protege a las mujeres, la mayoría de los funcionarios va a direccionar a esto, va a direccionar a esto. Entonces, yo ahí vuelvo a repetir, la ley 348 es una ley que va a proteger a todos y a todas. Ahora, ¿qué pasa cuando usted me menciona este tema de los índices, ¿no es cierto? De que no son alarmantes o pueden ser alarmantes. Realmente esto es muy subjetivo, ¿no? O sea, lo que tal vez pueda ser alarmante para mí, tal vez no es para usted, o viceversa, puede ser alarmante para usted y no para mí. Para mí, cuando tocamos un tema de vida, ya sea que haya un caso, 10 o 200, es un tema alarmante porque tocamos vida de las personas. Y vida es vida, ¿no? Ya sean hombres, mujeres, niños, niñas, es vida. Entonces, sí es importante también ver, y entiendo su perspectiva, y también considero que es un aporte bien valioso el que usted nos menciona desde el ámbito psicológico. Es por eso que cuando hay un caso de violencia que va a ser denunciado, automáticamente se van a activar estas instancias promotoras, ¿no? Como lo había mencionado SLIMS y defensorías que van a estar compuestos por equipos transdisciplinarios donde están psicólogos, donde tienen que brindar toda esta información con relación al comportamiento, a la declaración de la víctima y todos aquellos indicios que van a decir si ha habido o no ha habido. Ustedes, y más adelante van a ver en el proceso penal como tal, son muy importantes dentro del proceso, muy importantes, porque el psicólogo como el trabajador social van a determinar si ha habido o no un hecho de violencia como tal. Y con el informe que se presente, el abogado tiene que sustentar después y más allá todo este proceso que va a hacer. Sí es importante todo esto y esta evaluación que se hace también para el agresor, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Hay que valorar diferentes aspectos. No se olviden que para que una víctima llegue a denunciar, no digo en todos los casos, ojo, no digo en todos los casos,
pero cuando ha sido víctima de violencia sexual o tentativa de feminicidio, es porque ya ha pasado un hecho de manera reiterada, ¿no? No es que ha sido a la primera, realmente la víctima se va a animar a hablar porque ya está al borde o de la muerte o porque ya ha sido violada por más de 20 veces, que nos han tocado casos así, ¿no? Entonces, sí es importante. Ahora, y ahí para un poquito complementar también con esto, me gustaría que puedan leer esta sentencia constitucional 346, quebrado 2018 S2, que va a destacar esta situación de vulnerabilidad que también puede ser aplicada para los varones, ya sea para mujeres o para hombres. Nos habla sobre la razón de género. Entonces, esta sentencia es bien importante también para poder ver que esta aplicación sí está siendo tomada en cuenta, que sí hay un avance, pero que tenemos que saberla cómo aplicar. Eso, muchísimas gracias. La repito, la sentencia es la 346 quebrado 2018-S2. Y ahí alegan todos estos varones que pueden sufrir violencia y que pueden activar la ley 348. Eso nos dice esta sentencia, ¿no? Ya no, vamos a decir, solo mujeres. Esta sentencia va a ser corta y va a decir, acá también se aplican para varones, pero ¿cuál el requisito? Que demuestren, como también las mujeres lo podemos demostrar, este estado de vulnerabilidad por mi razón de género. Muchísimas gracias. Estamos contra el tiempo, queridos colegas, pero sé que podemos tomarnos toda la tarde y les entiendo. Si terminamos con estas participaciones de las manos levantadas, por favor, de manera breve para poder cumplir los horarios y podemos, igual, si ustedes tuvieran alguna duda o consulta, igual lo pueden subir a la plataforma y lo continuamos de la mejor manera. Es la sentencia, vuelvo a repetir una vez más, es la sentencia 346 quebrado 2018-S2. Una participación puntual, por favor, David. Muy buenas tardes, licenciada. Agradecer, ¿no? por darnos esas directrices en relación a la 348. Son dos grandes consultas, licenciado. Usted mostró un índice de feminicidio. ¿Bajo qué parámetros ustedes tienen ese índice, sabiendo de que el tema de la violencia, el tema del asesinato hacia una mujer es por el hecho de ser una mujer, ¿no? Ustedes, ¿cuáles son los criterios en los que ustedes han marcado el tema del índice de feminicidio? Y el otro es, si bien usted habla sobre que la ley 348 beneficia a ambos géneros, mucho del artículo 7 habla sobre el tema de la violencia solamente hacia la mujer. Y bueno, acaba de decirnos sobre el tema de este tipo de sentencia que pueden ser beneficiados, ¿no? Pienso yo que la violencia no debería de tener género, ¿no? Violencia es violencia, ¿no? Y ese es el punto. Pero lastimosamente está muy tergiversada el tema de esta ley y que debería de realizar esos vacíos y analizar esos vacíos legales, ¿no? Porque ¿qué está pasando en otros países? Se está manejando el tema de la autopercepción con el fin de poder quizá librarse por algún tipo de un proceso, ¿no? Nada raro que pueda pasar eso aquí, licenciada, porque esto de la autopercepción también es viable ante la ley, ¿no? En relación a cómo yo me percibo en relación al respeto de mi género, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Sí, evidentemente. Tiene usted toda la razón. Esto de la autopercepción es bien subjetiva. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, estos datos que se sacaron, por supuesto, fueron emitidos por el Ministerio Público, ¿no? Los datos oficiales los lleva el Ministerio Público
y hace esta publicación. No sé si ahora actualizaron la página, pero esta publicación está en constante movimiento. Estos datos fueron remitidos hacia nuestra institución como hacia las instituciones que trabajamos dentro de la protección y en defensa de la violencia contra los niños, las mujeres. Entonces es por eso que esta información nos la remite la Fiscalía con los últimos antecedentes y para ver nosotros también como instituciones cómo vamos con este proceso, si vamos en mejora o en desmedro o igual. Entonces, eso es bien importante con la primera pregunta. Respecto a la segunda, el tema de autopercepción también, pero este tema de género es un tema que sí lo vamos a llevar más adelante, porque es un tema que va a meritar otro tipo de parámetros y otro tipo de situaciones que van a acompañar la ley 348, pero no solamente la ley 348, sino la 1173, la 548, porque son diferentes ya ámbitos de aplicación donde tenemos que aplicar la perspectiva de género, ¿no? Tanto el enfoque de género, pero también el enfoque generacional. No nos olvidemos, no solo hablemos de género, sino también del enfoque generacional que podemos vertir cuando hablamos de niñez, cuando hablamos de adolescencia, ¿no es cierto? Y de género, por supuesto, de esta diferencia entre el género femenino y también el género masculino. La autopercepción es real y cada persona va a percibir de una manera tal vez distinta. Pero lo que es cierto y es real es que la ley es solamente una. Y la ley al momento de ser pues sacada y puesta en aplicación desde el 2013 debe de ser de aplicación para todas y para todos. Vuelvo a repetir, queridos colegas, no quiero que de aquí salgan y entiendo de que esta ley solamente es para las mujeres. No es una ley que es aplicada para todos y para todas. Ahora bien, usted me dice, pero muchas veces decimos mujer en los artículos, ¿no? Dice mujer, 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 mujer. Evidentemente, porque hay situaciones en las que específicamente continuamos en una situación aún un poco más en situación de vulnerabilidad. Pero el artículo 5 y por supuesto esa sentencia que les menciono va a disgregar para que esta ley sea de aplicación, para aplicación de todos y de todas. Pero ¿por qué hay una ley 348? ¿Por qué existe? No es porque de pronto se nos dio la idea de que vamos a hacer una ley, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, sino porque hay una situación de situaciones, valga la redundancia, que hicieron que esta ley nazca, ¿no? Y no solamente internacional, sino también nacional. No nos olvidemos del caso de esta periodista Huaycho, que fue una de las que impulsó para que se pueda reconocer. Vuelvo a decir, no es una ley perfecta, no es una ley que está, este, que es una ley que la tenemos que tener de modelo. Claro que no. Tenemos que modificar muchos aspectos, tenemos que involucrar otros tipos de violencia, tenemos que derogar aquellos términos que van a involucrar la no exclusión de los hombres. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero más allá de todo eso y más allá, sí es importante que haya un progreso, ¿no? Sí es importante que esta ley sí ha sido un progreso. ¿Por qué? Porque ha sido en beneficio de aquellas mujeres que han sido asesinadas por sus parejas y no hace un año o dos, sino siempre, porque esto es desde hace mucho y mucho tiempo, que antes ni siquiera sabíamos que era feminicidio y decían, no, ¿por qué hay feminicidio y no hay homicidio? ¿No? ¿O por qué no es lo mismo homicidio que feminicidio? ¿Qué diferencia hay? O asesinato. Pero es que en realidad hay muchas situaciones que nos van a dar como resultado que haya esta ley, que no es perfecta, pero que sí nos está ayudando, que sí nos está ayudando, porque los índices continúan, los índices están ahí, vemos todos los días. Y aunque no veamos la violencia física, que es subjetiva, usted me puede decir, o psicológica, ¿no es cierto? Con las falsas denuncias y demás. Pero ¿qué pasa con aquellos hechos de violación? Eso no se puede inventar una persona, a un niño, a una niña.
¿Qué pasa con ese feminicidio de lesa humanidad? Ya hablamos de que le ha matado, pero no solamente le ha matado, también le ha desmembrado. Pero no solamente hablamos de que le había desmembrado, sino antes le había violado de manera anal, vaginal, oral y con introducción de objetos cualquiera, ¿no? Entonces, ahí invito, ¿no? Por eso es, no es que porque sí hay una ley y porque mañana esta ley evidentemente no tiene todos los parámetros, pero sí va a proteger a esto. Y estamos en continuo progreso. Y yo invito a que no, digamos, esta no sirve esta ley, porque realmente ha sido un trabajo de muchos y muchas durante años. Y el solo hecho de aprobarla ha constituido un avance, con todo y todo, porque va a seguir modificando. Acá tienen que haber, por ejemplo, el tema de la violencia tecnológica que no está establecido. Nuevos parámetros que van a ir surgiendo, o como usted dice, ¿no es cierto? Dice mujer, evidentemente, hay que modificar, hay que cambiar, pero no digamos, no, esta no, porque también ya estamos estableciendo parámetros bien importantes de aplicación. Muchísimas gracias. Unas participaciones más, por favor, porque aquí ya me están escribiendo. A ver, Marcelo y por favor, breve, por favor, la intervención. Y de ahí vamos a ir participando y van a hablar más ustedes, por favor, por el tema del tiempo. Buenas tardes, doctora, y buenas Buenas tardes a tardes. todos los que están presentes en el curso. Bueno, ante todo agradecerle por toda la disertación, la ponencia de usted. Y bueno, mi consulta es la siguiente. Se ha visto que en la ley 348, si bien el varón, el hombre es castigado, ya sea con causa justa o no, lastimosamente, ¿dónde está la protección hacia los niños? Puesto que lamentablemente tengo conocimiento de dos casos que lamentablemente el papá ha entrado al penal justamente por la situación de la acusación de la madre y prácticamente los niños, uno, han descuidado los estudios, dos, extrañan a su papá, tres, ya se ha deshecho la familia, cuatro, los niños están rebeldes con la mamá. Entonces, ese efecto, ¿dónde está la protección para los niños, no? Los adolescentes. Entonces, si bien la 348 cuida, protege, prevé de muchas cosas para las mujeres, también hay un descuido, un vacío hacia los niños, a los adolescentes, que es el fundamental pilar también de la familia, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, doctora. No sé si hay algún artículo, hay alguna, no sé, alguna sentencia donde también prevalezca, digamos, que los niños también puedan declarar a favor del padre, prevalezca también que los niños puedan decir que mi papá no era violento. Sí, había problemas con mi mamá, pero jamás le ha pegado o jamás le ha hecho daño. Puede ser, como dice el anterior compañero, que lamentablemente hoy en día los abogados, no todos los malos abogados, ya están haciendo consorcios, están agrupándose justamente para esto, ¿no? Buscar así gente que pueda sacar beneficio sin tener cuidado del daño que se hace a los niños y a los adolescentes. Esa es mi consulta. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tener una respuesta bastante breve porque ya han venido y todo a decirme que necesitan la sala para poder intervenir. Tenemos mucha participación y les agradezco porque creo que de eso se trata todo esto, ¿no? Con relación, o sea, a ver, el tema de que hayan mecanismos para este tema de protección, ¿qué pasa con los niños? Micrófono, por favor. ¿Qué pasa con estos niños, no? ¿Qué pasa? Pues yo ahí me voy. El tema de la protección de los niños, por supuesto, es importante. Y el tema del interés superior del niño, sí.
¿no? Entonces, ahí también puede interceder el niño o la niña, puede decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que es la realidad, porque no nos olvidemos que también la 548 nos va a establecer el interés superior del niño y también nos va a establecer de que lo que diga el niño es preferente y se debe de aplicar o por encima de lo que pueda decir incluso el papá, la mamá, dependiendo del caso en concreto, dependiendo de la situación, si usted me habla de una asistencia, si usted me habla de una situación de violencia, si usted me habla de un proceso de divorcio. Entonces, todo esto, por supuesto que el interés superior del niño tiene todo que ver, ¿no? Y la 548 lo avala. Como tal, una sentencia ahorita me imagino que sí hay, déjeme buscar porque sí tenemos bastantes sentencias, pero ahorita ya a la mano no, pero sí me comprometo en poderle buscar una sentencia que tenga que ver con este respaldo que se necesita para poder hacer prevalecer los derechos y el interés, por supuesto, del niño o niña. Muchísimas gracias. Cierro con una última intervención porque realmente me están aquí pisando. Micaela, tan solo porque tiene la cámara prendida y le agradezco que es uno de los requisitos para la sesión de hoy. Y con eso, muchísimas gracias y mis disculpas por el tiempo. Licenciada, bueno, buenas tardes. Mi consulta era, ¿cuáles son los mecanismos para evitar los dos conceptos que nos decía, la revictimización y la retraumatización? Y bueno, tal vez también, si me podría aclarar, ¿en qué artículo o en la ley 348 se puede establecer cuando una mujer hace una denuncia falsa hacia un hombre? Que hay casos, ¿no? Que las mujeres tal vez, porque muchas veces pensamos bueno, nos protege esta ley, muchas veces utilizamos como un arma en donde la violencia no va a ser, ¿no? Física, pero sí va a ser psicológica, económica, igual llega a afectar a los hombres. Entonces, tal vez esa parte, por favor, dice. Con esto termino y muchas gracias por su participación y por tener la cámara prendida. Uno de los mecanismos, por supuesto, pueden ser los protocolos que se tienen que seguir, tanto la policía boliviana, tanto defensorías de la niñez y adolescencia y, por supuesto, el Ministerio Público tienen los protocolos especializados para poder brindar esta atención donde se evita la revictimización. La ruta de actuación interinstitucional es otro de los mecanismos que se van a poner en aplicación, donde van a establecer todo este proceso de enfoque de género que se va a establecer, de lo que vamos hablando en protección de las mujeres y de los niños, niñas, adolescentes. Este sería otro de los mecanismos con relación a protocolos y con relación al tema de la revictimización. Por otro lado, los procesos de formación y las políticas públicas, por supuesto que sí son también parte de esto, ¿no es cierto? Es lo que vamos haciendo. Como tal, hay muchos, y yo le puedo dar una gama, pero empecemos por lo macro, ¿no es cierto? Por lo macro que es todo esto. La ruta de actuación interinstitucional, ahí nos va a dar de manera detallada todo esto. Esto, por si acaso, ya tiene conocimiento tanto la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el Ministerio Público, defensorías, juzgados, todos los actores de primera línea, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, todos, absolutamente todos. Esto ya es de conocimiento también. Entonces, no estamos empezando, o sea, quiero que sepan que no es algo nuevo, es algo que se tiene que aplicar, que ya se sabe, que ya se ha puesto en vigencia, que se ha trabajado incluso con estas instituciones para poder hablar sobre la revictimización, sobre la retraumatización y sobre estos mecanismos evidentes, eficientes de protección. Hemos trabajado 2 años para poder sacar todo lo que ahora vamos llevando y lo que van a llevar en todo este curso especializado, desde instituciones públicas, instituciones privadas y todo esta gama importante para poder, como ustedes dicen, brindar estos mecanismos eficientes con relación, en este caso, a la revictimización, pero no solamente de eso, sino también no nos olvidemos, por ejemplo, de los enfoques, el enfoque generacional, el enfoque de género, el interseccional, qué pasa con los derechos humanos en general, las medidas de protección, todo eso está involucrado dentro de esto.
Muchísimas gracias. Les agradezco a todos y a todas por la sesión del día de hoy. Toda pregunta o consulta la podemos ver la clase que viene. Por temas de tiempo y que debo de entregar esta oficina, pues me están aquí presionando, pero agradezco mucho a todas y a todos ustedes y hasta otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, estimada licenciada, por su Muchas presentación gracias. del módulo 1. Y bueno, a cualquier consulta también pueden poner en el foro que tenemos en la plataforma. Y bueno, nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias a todos por conectarse. Hasta la siguiente sesión. Muchas gracias, licenciada. Muy amable, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Luego, hasta luego. Ay, salir. Gracias, hasta luego.